La mirada femenina de las noticias. Notifem. La entrevista del día. Exactamente, mis amigos, ya es momento de nuestra entrevista del día. Como ustedes saben, es el corazón de Notifem, la parte central, la parte que nos invita a hacer nuestra versión más brillante y positiva. Y hoy con un tema pues muy ad hoc a la temporada, porque hace algunos días, hace un par de días, se celebró en nuestro país el Día del Adulto Mayor o el Día del Abuelito. Es por eso que el día de hoy pues tenemos a un experto en la materia. Él es Alfonso Santamaría Lara. Él es especialista en adultos mayores, es gerontólogo, coordinador del área de gerontología y de salud en una institución pública. Y bueno, el tema de hoy es la importancia de recordar el Día de las Personas Adultas Mayores. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo este tema importante enfocado a los adultos mayores. Claro que sí, Alfonso. ¿Por qué es tan importante el siempre tener en nuestro calendario este 28 de agosto? ¿Por qué es importante celebrar a nuestros adultos mayores? Mira, quiero empezar mencionando unos datos importantes del por qué surge esta celebración del Día hacia nuestros adultos mayores. En 1982 empieza como tal la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a trabajar referente a este tema de los adultos mayores. Y en ese año él estipula como tal que los adultos mayores deben de ser reconocidos en la sociedad. Y posteriormente el siguiente año, en 1983, como tal destina al mes de agosto como el Día del Anciano. Así lo mencionan principalmente como el Día del Anciano. Es así que hasta 1998 ya aquí en México conmemoran especialmente el 28 de agosto como Día de las Personas Adultas Mayores. Este término lo engloban justamente en el año del 2002. También se crea y se promulga la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores aquí en México y posteriormente aquí en el Estado de México. Y bueno, el dato correcto se podría decir, el término correcto es Día de las Personas Adultas Mayores, ¿no? Okay. A veces confundimos el término con Día del Abuelo, cuando hoy en día hemos visto abuelos que son a la edad de 40 años, 45, 50 o más, y bien si nos ponemos aquí en México como tal, en cuando se cumple o cuando se considera una persona adulta mayor, pues es después de los 60 años, ¿no? Y que hay gente de más de 60 que no tiene nietos también. Así es, nos hemos encontrado adultos mayores de 60 años en adelante que pues no tienen nietos, no tienen ahí alguna situación familiar o nuclear principal, donde pues toda su vida ha estado él solito, ¿no? Claro. Entonces ahí es una gran diferencia que sí quiero mencionar, que el término correcto es Día de las Personas Adultas Mayores. Y también tengo entendido, y corrígeme, Alfonso, también el término tercera edad también tiene una connotación que a lo mejor no es muy positiva. Exactamente, tercera edad engloba una parte del viejismo, ¿no? Quiero compartirte que de igual manera diferentes organizaciones e instituciones de salud y de geriatría promueven lo que es la década del envejecimiento activo y saludable. ¿A qué se refiere esta década del envejecimiento activo y saludable? Pues justamente en primera acción, erradicar todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y todas esas acciones discriminatorias hacia nuestras personas adultas mayores. Y que todo esto engloba al término de edadismo o viejismo y que ahí engloba esta parte del término tercera edad. Tercera edad no es lo correcto, ni tampoco que el viejete, que el anciano y demás. El término correcto es persona adulta mayor y bueno, para ir evitando estas situaciones o cayendo en el edadismo. Claro. Y otra segunda acción de esta década que te comparto, pues es de que haya entornos accesibles, adaptados a los adultos mayores, tanto establecimientos como calles. De igual manera, la tercera acción es que haya servicios de salud
acordes a la atención de nuestros adultos mayores en áreas especialistas como la geriatría, gerontología, que hoy pues se requiere más de estos especialistas en salud para la atención de nuestros adultos mayores. Claro, así que bueno, pues es muy importante tener presente este día y tener presente cómo nos tenemos que referir a estas personas que justamente son personas adultas mayores. Y tú que tienes tanto contacto con estas personas, con este grupo de personas, Alfonso, ¿cuáles son sus mayores preocupaciones? El primero, me he enfrentado a los adultos mayores que no quieren como tal, o que no aceptan, más bien dicho, la etapa de la vejez, ¿no? La etapa de la vejez ahí se niegan a decir la edad cuando ya tenemos más de 60 años. Creo que ese es uno de los primeros temores, ¿no? El envejecer y llegar a esta etapa de la vejez. Otro de los temores es el quedarse solos. Quedarse solos y que no tengan ese apoyo de los familiares, ¿no? De los hijos, o bien de algún otro familiar que esté a su alrededor, que no los puedan apoyar en esta etapa de la vejez, ¿no? Claro. Y bueno, sus pensamientos recaen a que no quieren ser esa carga, una carga más en la familia. Claro. Pero se debe de justamente preparar tanto a la familia como al adulto mayor y poderlos reeducar en la cuestión de los cuidados en los adultos mayores. De que acepten los cambios que van teniendo el propio organismo y cuando ya se llega aquí a la etapa de la vejez, ¿no? Y qué bueno que estoy tocando esto, porque sí me gustaría mencionar una gran diferencia en cuanto al envejecimiento y la vejez, que a veces no tenemos claro, pensamos que es lo mismo, ¿no? Como de manera informativa, pues el envejecimiento es ese proceso irreversible y continuo que cada uno de nosotros estamos experimentando, ¿no? Claro, y que lo experimentamos desde los, 30 años, 25. Exactamente, y bueno, algunos autores incluso dicen que desde la concepción, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, pues día con día va teniendo una evolución y desde ahí empieza nuestro proceso de envejecimiento día con día. Claro, cada uno de nosotros a nuestros propios hábitos, a la manera si hacemos ejercicio, nuestra alimentación, uno decide cómo vamos a envejecer. Entonces día con día y no tiene edad. A comparación de la vejez es una etapa de la vida y que se considera aquí en México de 60 años en adelante. Ya en países desarrollados como España, Canadá, que ya están más avanzados en este tipo de materia y atenciones, pues se considera después de los 65 años. Claro. Y mencionabas este hecho pues tan típico, tan importante de destacar, el no aceptar que estás ya llegando a cierta edad, que ya perteneces a este grupo de la población. Y muchos casos en los que a lo mejor el papá o el abuelo, vemos que ya no escucha bien, pero se niega a ponerse su aparato de sordera. O vemos que le cuesta trabajo caminar, pero se niega a usar la andadera, poniéndose en riesgo a caerse y a sufrir algo peor. ¿Qué podemos hacer nosotros como familia para que esta aceptación sea de una manera suave, sin tenerlo que regañar, sin tenerlo que obligar, pero que pues él esté bien y se procure, se cuide? Claro, nos hemos encontrado igual ahí al reto de que a veces como familiares, pues no le escucha al adulto mayor, ¿no? A veces cuando el hijo le dice, haz esto, vamos a consulta, debemos de utilizar ciertos aparatos funcionales, como bien lo mencionabas, pues se niegan, ¿no? Piensan que los están regañando o en lugar de ver lo bueno, lo ven malo, todas estas recomendaciones. Entonces, de primera instancia, sí es acercar al adulto mayor con el especialista, ya sea la parte geriátrica, gerontológica, para hacer una valoración correcta. Una valoración correcta, ¿a qué me refiero? Que sea explorado desde la parte psicológica, la parte clínica, incluso la parte social de cómo están esas redes de apoyo. Después de ahí ya se va determinando cuál es el aparato funcional que cada uno de ellos va a requerir, porque también nos hemos encontrado justamente dentro de la consulta que a veces el adulto mayor o el propio familiar piensa que ya el adulto mayor no puede caminar, es sinónimo de que tiene que ya utilizar silla de ruedas, ¿no? Entonces hemos visto a pacientes y adultos mayores que incluso con una rehabilitación física en la parte de extremidades inferiores, lo que son pies, piernas, pues camina totalmente después, ¿no? Después de ciertos días camina totalmente, recupera su movilidad y a un lado la silla de ruedas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hoy en la sociedad pues hemos visto esa parte del edadismo, de que ya adulto mayor o bien ya es sinónimo
de discapacidad, de enfermedad, de que ya son muy achacosos, ¿no? Ese término que muy empleado que me ha tocado escucharlo. Entonces debemos justamente quitarnos esa idea y poder acercar a nuestros familiares con los especialistas, ¿no? Porque incluso como familiares a veces pensamos que es algo muy normal de la edad. Ajá. Entonces hemos visto que la situación, incluso cuando empiezan a tener pequeños olvidos en la memoria, en la atención, esas alteraciones en estas áreas cognitivas, pues ¿qué pasa? Que lo vemos normal, Claro. lo vemos normal. Y no se trata de eso. Creo que desde el primer momento en que empezamos ya a notar ciertos cambios en las áreas cognitivas, pues ya debemos de acercarnos con el especialista para poder determinar si es bueno o es malo y hacerle recomendaciones de la estimulación cognitiva en la cuestión cerebral. Ya si nos concentramos en la parte física, pues de igual manera hacer lo correspondiente. Claro, porque a lo mejor es algo que se le está empezando a manifestar al paciente y que con un tratamiento profesional pues puede reducirse justamente este deterioro y a dejarlo de, bueno, pues ya le está llegando la falta de memoria, así que pues es importante destacar. Pues mira, mi querido Alfonso, estamos aprendiendo mucho y estamos haciendo mucha conciencia de cómo tratar, de cómo apapachar a nuestros adultos mayores que se merecen todo nuestro cariño. Vamos a seguir platicando de todas estas dudas, pero antes vamos a obsequiar un poquito de música a nuestro auditorio este sábado. ¿Cómo qué se te antoja escuchar, Alfonso? Pues mira, algo ad hoc acorde a lo que ahorita hace unos días pasamos del festejo de adultos mayores y que también me identifico mucho con esta canción por la convivencia social que tengo con ellos, pues me parecería muy bien escucharla de Vive de Napoleón con Carlos Rivera. Padrísimo, pues vamos con Carlos Rivera y esta canción que se llama Vive en NotiFem. La mirada femenina de las noticias. NotiFem. Pues estamos de vuelta, mis amigos en NotiFem. Estamos teniendo una interesante charla, haciendo un homenaje con mucho cariño a nuestros adorados adultos mayores que esta semana festejaron su día. Y para tal efecto estamos con el experto en la materia. Él es Alfonso Santamaría Lara, especialista en adultos mayores, gerontólogo, coordinador del área de gerontología y de salud en una institución pública. Alfonso, ¿podríamos recapitular un poquito para que nuestros amigos recuerden en qué nos quedamos en la charla en el bloque anterior? Claro que sí. Bien mencionabas unos datos importantes referente a los aparatos funcionales, como era la silla de ruedas, aparatos auditivos, bastones, andaderas y demás, de cuando el adulto mayor los utiliza y que no es lo correcto. Claro. En consulta nos hemos encontrado también esa situación de que ya el adulto mayor, por salud y por seguridad, necesita ya de una andadera, ¿no? De un bastón o incluso del aparato auditivo. Pero ¿qué pasa? También pone esa barrera. Sí. Pone esa barrera de querer utilizarlo porque dicen, ¿qué va a decir mi vecina? ¿Qué va a decir la señora de la tienda? ¿Qué van a decir mis hijos? Claro. Que ya no sirvo para nada, que ya estoy teniendo un declive en mi salud y bueno, demás cosas que empiezan a comentar, ¿no? Pero de primera instancia, desde el aspecto gerontológico, psicológico, es platicar y sensibilizar también al adulto mayor de que ya es correcto utilizar a cualquier aparato funcional, dependiendo del caso que sea, el que sea acorde a sus limitaciones físicas, porque pues que nos ha pasado ver al adulto mayor que se niega, no utiliza el bastón, que era algo, pues se podría decir primer nivel de atención correcto para su limitación física, pero ya Se tuvo cae. 2 caídas, 3 caídas dentro del hogar o bañándose y regresa ya a consulta, pero bueno, ya con alguna fractura, ya es intervenida y ya no es el bastón. Ya es Ahora algo sí más, ya es claro. algo más complicado, ¿no? Y Claro. aparte de que es complicado para él, al adulto mayor que debe de recibir ciertos cuidados, pues también para los familiares, ¿no? Claro. Estar al pendiente de todo lo que se debe monitorear en cuanto a su salud. Claro, así que es importante y además, por ejemplo, el no usar un aparato de audición, pues se aísla, se hace a un lado él solo porque no va a entender, le va a dar pena estar diciendo qué, mande, qué, y pues él solo se aísla y pues va a ser
contraproducente para él mismo. Sí, Alfonso. que se acostumbra, ¿no? A veces Ajá. dicen, no, sí, ya escucho, no, pero ya se acostumbraron a leerte los labios y Sí. esa es su manía de que se dicen, ya escuchamos, pero no lo escuchan, ¿no? Realmente es Claro. porque no quieren utilizar un aparato Así es. auditivo. Alfonso, también hemos visto que muchas personas, principalmente hombres, porque la mujer de naturaleza siempre estamos activas, No, haciendo siempre. cosas en casa, pero el hombre cuando se jubila, como que es común que se venga un declive, tanto en su ánimo como en su estado de salud. ¿Cómo podemos evitar esto? En primera instancia es muy difícil, nos encontramos incluso, hay espacios en el aspecto social de diferentes instituciones que dan las casas de día, los clubes de adultos mayores y el de porcentaje que existen en estos espacios pues son de mujeres, ¿no? Ajá. Es muy difícil que el adulto mayor hombre pues se inserte a estos espacios y pueda llevar a cabo actividades. Primera instancia está el punto de que pues toda su vida han sido activos Ajá. y de que se han dedicado a cosas del trabajo, de cultivar y se ven esa figura pues que mandaban, ¿no? Esa figura que impone. De autoridad, exactamente. Llega este cambio de cuando ya pues hay un declive en su salud, pues aún así se niegan a aceptarla y lo primordial es ver qué es lo que le gusta al adulto mayor, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que no pudo hacer en ciertas etapas de su vida por el trabajo, por cuidar o apoyar a la familia y demás? Y bueno, ya tiene espacio para poder destinar cierto tiempo a lo que en algún momento no pudo hacer. Ajá. Hemos visto que muchos se insertan en la cuestión de jugar algunos juegos de mesa como el dominó, cartas, el ajedrez y que ya ahí es como que su hobby y que bueno, trae diferentes beneficios en el aspecto cognitivo, Claro. ¿no? Incluso algunos que les ha gustado el deporte durante toda su vida, lo siguen practicando y hoy vemos que incluso que han ganado hasta campeonatos referente al deporte que ellos van practicando. Claro, lo importante es que no dejen de estar activos y creo que también muchas veces en la familia cometemos el error de hacerlos inútiles. Ay, no, papá, no muevas, no te canses. No. Y yo creo que nosotros mismos como familia debemos de promover que sí, a la medida de sus capacidades, pero que nos ayuden, que sigan teniendo actividades en casa o hobbies fuera de casa. Así es, a veces el adulto mayor tendrá algunas limitaciones o enfermedades crónicas degenerativas, pero no significa que no pueda hacer ya ninguna actividad, ¿no? Realmente hay que hacerlo que pueda por sí solo hacer todavía sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Y claro, a veces, como bien lo mencionas, un error que tienen los familiares es hacer todo por ellos. Ajá. Y un término que a veces mencionan es de los adultos mayores ya son como niños. Ajá, cuando hay una gran diferencia, ¿no? El niño apenas va aprendiendo, creciendo a ver las experiencias de la vida y el adulto mayor pues ya tiene toda esta experiencia, ya vivió, ya ahorita se encuentra en los cambios propios del envejecimiento, en su etapa de la vejez y bueno, lo principal es aumentar esa autonomía, esa independencia por él mismo y que pues se siga todavía practicando algún tipo de deporte, la actividad física, que es uno de los mejores recomendaciones para todos los sistemas y aparatos del cuerpo humano. Claro. También algo que creo que es muy importante es seguir propiciando las pláticas con ellos. De pronto ahora, pues en esta época cualquier duda se la preguntas a ChatGPT o a Google, en lugar de preguntarle a quien seguramente lo sabe porque ha vivido mucho, seguir pues fomentando esa plática, esas charlas, esas historias con nuestros adultos mayores, ¿no? Así es, y algo que hemos nosotros como creado justamente dentro de la sociedad, hemos hecho diferentes lazos sociales en donde el adulto mayor justamente tiene la convivencia con los niños, ¿no? Ajá. Y que les enseñen de algunos juegos, de algunas experiencias que ellos tenían antes y viceversa, los niños que les enseñen a utilizar hoy las nuevas tecnologías, ¿no? Esto pues se conoce como los encuentros intergeneracionales y que hemos trabajado mucho en eso para justamente rescatar esa experiencia que ellos traen a lo de hoy en día con lo que los niños pues nos están enseñando.
Claro que sí. Y bueno, en materia de salud y en materia de atención, ¿cuáles son las recomendaciones, digamos, cómo debe de uno de ya hacerse una costumbre de visitar al gerontólogo, de visitar al médico de forma periódica, como cuando era uno pues o pequeño y que ya tenía uno sus, o una mujer que cada mes o cada año iba a sus estudios generales, el Papa Nicolau, todo esto? ¿Qué costumbres deberían de tener nuestros adultos mayores, Alfonso? Ok, sí, claro, después de los 60 años se recomienda hacer una valoración gerontológica integral, ¿no? Que esto comprende una historia clínica donde pues hacemos como tal la valoración física de todo el cuerpo humano para ver cómo anda en el cuestión del esqueleto músculo esquelético, ahí ver cómo anda en la fuerza, en el equilibrio, en la marcha, en toda esta cuestión. Y ese es un claro ejemplo del área clínica, ¿no? En la cuestión psicológica, pues valoramos toda la cuestión de las áreas cognitivas, la memoria, la atención, cálculo, razonamiento, habilidades visoespaciales, y vemos ahí si existe alguna alteración, igual manera se hace alguna intervención pertinente. En el aspecto social, ver si el adulto mayor cuenta con buenas redes de apoyo familiares, con quién se apoya en el caso de alguna enfermedad, de alguna intervención, o bien si es hospitalizado, ver cómo andan en esta cuestión familiar. Ajá. Después de toda esta valoración se hacen las intervenciones y recomendaciones pertinentes en cada una de las áreas para poder trabajarlo con los familiares. Claro. En caso de que nos hemos encontrado con adultos mayores que pues están solos, están desprotegidos, pues tratamos de acercarnos a diferentes instituciones o asociaciones de beneficencia que atienden a estos adultos mayores, y que bueno, hemos rescatado a una gran cantidad de adultos mayores que se encuentran en la calle desprotegidos. Se hace ahí alguna colecta o bien se inserta alguna institución. Claro, y que de pronto es muy triste, Alfonso, saber que esos adultos mayores que están solos, pues sí tienen un hijo, sí tienen un familiar que pues más bien no ha querido hacerse cargo de él. Así es, los familiares a veces los abandonan, los dejan, incluso hasta en los hospitales nos ha tocado, ¿no? Ajá. Ya ahí tiene que hacer mucho trabajo la trabajadora social de poder ahí hacer lo propio y poder tratar de localizar al familiar, aunque sea uno que tenga, claro, y a él hacerlo responsable del adulto mayor. Claro, pues Alfonso, se nos fue el tiempo muy rápido, sobre todo cuando estamos teniendo una charla tan interesante en donde estamos aprendiendo tanto. Un mensaje final, ¿cómo despedir esta entrevista, Alfonso? Claro que sí, pues allá en casa recomiendo mucho que si tenemos algún adulto mayor, motívenlo a salir adelante e insértenlo a cambiar esos hábitos. ¿A qué me refiero? A que fomente la actividad física, una alimentación correcta y balanceada, y que el simple hecho de que tengan alguna enfermedad crónica degenerativa o alguna limitación física no es sinónimo de que no puedan hacer nada, ¿no? Hay que darle esa esperanza aún de vida a nuestros adultos mayores y hacer que sus años pues sean de calidad. Ajá, así que aprovechenlo, tienen un gran tesoro allá en casa, y bueno, siempre cuidando de la mejor manera a nuestros adultos mayores. Buenísimo, pues Alfonso, te agradecemos muchísimo por estos minutos. ¿Redes sociales? Claro, en Instagram, @alfonsolara10, ahí me pueden encontrar, ahí estamos igual algunas dudas que tengan, consultas o recomendaciones, por ese medio de contacto pueden hacerlo. Buenísimo, pues es Alfonso Santamaría Lara quien nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias, Alfonso. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, y ustedes amigos no se muevan porque volvemos en breve.